Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo, algunas guías, las resumo y se las presento a ustedes. El día de hoy me gustaría tocar un tema para todos aquellos médicos que vemos pacientes hospitalizados y es acerca de la profilaxis para la tromboembolia venosa. Eso es el pan de cada día en los médicos que vemos a esta clase de pacientes, en los pacientes hospitalizados, y siempre estamos como, se puede decir, como en esa cuerda floja entre que hay que prevenir el tromboembolismo venoso, es importantísimo, pero y el riesgo de sangrado, o sea, el riesgo que podemos ponerle al paciente de que presente algún sangrado con la utilización de los anticoagulantes. eh, la verdad es que tanto pasarnos como quedarnos corto, híjole, es un balance delicado y justo por eso me gustaría que echáramos un vistazo a este estudio que se publicó en junio del 2024 y que aborda justo esta situación. Sugiere una vía que digamos un poco más directa, más eficiente para la toma de las decisiones, y lo interesante es que utiliza pues puntajes o modelos que ya conocemos, en los que muchos hemos utilizado, que son estos puntajes o estos scores que se denominan los scores Improve, que tenemos dos scores para estos pacientes, el Improve Bleeding para ver el riesgo de sangrado que tiene el paciente y el Improve TBE, que es el que nos sirve para ver cuál es el riesgo de que el paciente tenga un tromboembolismo venoso. Entonces, esta es una investigación, es un estudio que se publicó en la revista Blood Advance y lo que hicieron fue tomar estos modelos que les estoy comentando, el Improve Bleeding y el Improve BTE, y los unieron para darnos algo que ellos comentan que es un árbol de decisión y que ellos lo comentan específicamente que es un árbol de decisión rápido y frugal. Ahorita vamos a ver por qué le ponen con ese nombre, por qué lo manejan de esta manera. Y lo que vamos a buscar en esta plática es ver si de verdad puede ayudarnos en la clínica para la toma de decisiones, sobre todo en beneficio del paciente, para ni quedarnos muy cortos ni sobrepasarnos de que podamos provocarle un sangrado o quedarnos demasiado cortos, no darle tratamiento y que generemos un tromboembolismo venoso en esos pacientes. Entonces, de ahí viene el nombre de la plática, tromboembolismo venoso, prevenir sin dañar y utilizando la puntuación IMPROVE. Entonces, ok, de manera de introducción, ¿cómo manejamos la profilaxis de tromboembolismo venoso hoy en día? Seamos honestos, no es lo ideal, no es lo que tendríamos que estar haciendo a estas alturas del partido. Históricamente el problema era que no usábamos suficiente, o sea, nos quedábamos cortos, sobre todo para la profilaxis. Pero ahora cada vez más, conforme pasa el tiempo, nos estamos dando cuenta que ya llegamos al otro lado, o sea, nos estamos pasando, o sea, de quedarnos cortos en la profilaxis de los pacientes hospitalizados, ahorita les damos a todo mundo prácticamente le damos profilaxis de los pacientes hospitalizados. Y es que hay estudios que hablan de que, pues imagínate, que entre el 78 y el 86% de los pacientes hospitalizados que son de bajo riesgo, que se catalogan como pacientes de bajo riesgo para tromboembolismo, pues se les acaba dando tratamiento, se les acaba poniendo profilaxis. Entonces, ahí está el reto clínico, poner en la balanza entre el riesgo de una tromboembolia venosa, que puede ser grave, incluso fatal, o sea, eso lo sabemos, contra el riesgo de provocar un sangrado con la profilaxis. Entonces, es complicado, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Y que sobre todo tienen factores de riesgo para las dos cuestiones, ¿no? O sea, que tengan riesgos para el sangrado y tengan riesgo para el tromboembolismo venoso. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Y las guías, por ejemplo, las de la ASH, las de la Sociedad Americana de Hematología, sí comentan dentro de las guías que debemos utilizar modelos de evaluación de riesgo, los famosos RAMS, sobre todo para personalizar la decisión. O sea, que no utilicemos un criterio para todos los pacientes, sino que utilicemos alguna herramienta que nos ayude a tomar esta decisión, sobre todo personalizada. Pero también las guías comentan dentro de sus recomendaciones que todavía falta ver cómo impacta usar estos modelos en lo que en verdad importa, que haya menos tromboembolismo venoso y menos sangrado. Y pues justo ahí entran estas puntuaciones o estos scores que venimos utilizando y que conocemos ya de un tiempo para acá, que son los puntajes Improve. Porque pues hasta donde yo sé, son los únicos validados por la ASH, o sea, por la Sociedad Americana de Hematología. La ASH respalda estas puntuaciones para las dos cosas, para el riesgo de sangrado y para el riesgo de tromboembolismo venoso, que son los que ya les había comentado, el Improve Bleeding y el Improve BTE. Entonces,
Recordando muy rápidamente los puntos clave, o sea, para el riesgo de tromboembolismo venoso, un score de Improve BTE es de 2 o más. Bueno, a veces se usa un corte un poco más alto. En algunas literaturas vamos a encontrar que para el Improve BTE o para la profilaxis de tromboembolismo se utiliza un punto de corte de 4 mayor. Entonces, ahí está como que un poco ambiguo la situación del punto de corte, pero es entre 2 y 4, pues. Y si está por arriba de este punto de corte, se considera la profilaxis. Y para el sangrado, es decir, para el improved bleeding, si da un puntaje por arriba de 7 o por arriba de 7, se considera un alto riesgo de sangrado y ahí la idea es evitar la profilaxis farmacológica. Entonces, y menor de 7 se considera pues un bajo riesgo. Pero el problema era, y luego, ¿cómo integras esto? O sea, ¿qué haces si alguien tiene riesgo moderado de las dos cosas? ¿No? O sea, si encuentras un paciente que tiene riesgo moderado para tromboembolismo venoso y riesgo moderado para sangrado. Entonces, faltaba una estrategia probada que te dijera, pues, cómo implementamos, cómo juntamos los dos scores y podemos tomar una mejor decisión. Entonces, los autores en este estudio trataron de implementar algo que ellos conocen como, o que se conoce como árboles de decisiones rápidos y frugales, que por sus siglas en inglés se les denomina FFTs. Estos pues, son básicamente una herramienta. Es una herramienta para decidir. Algo que en medicina a veces conocemos como algoritmos, pues es algo muy similar. Es un algoritmo para la toma de decisiones y que las tomas muy rápidas. Lo vas llevando paso a paso. Si tiene esto, haces esto. Si no tiene esto, no lo haces. Entonces es para tomar decisiones paso a paso, pero con un orden muy específico. Y lo bueno es que estos FFT, por ejemplo, eh, eh, lo que vamos a revisar en el estudio es que tienen un sustento científico y herramientas estadísticas de que no son decisiones improvisadas, no es un algoritmo improvisado, sino que este artículo en específico trata de darle un sustento científico a estos árboles de decisión que nos están presentando los autores. Entonces, por eso la importancia y lo interesante de este estudio que les quería presentar a ustedes. Y este es el artículo que les comentaba que se publicó en junio del 2024 en el Blood Advance y que se denominó convertir los modelos IMPROVE de evaluación del riesgo de sangrado y TED, o sea, de tromboembolismo venoso, en un árbol de decisiones rápido y frugal para una profilaxis hospitalaria óptima de tromboembolismo venoso. Entonces, utilizaron las guías de la Sociedad Americana de Hematología, las Blood Advance del 2018 y el análisis de decisiones. Los investigadores aplicaron retrospectivamente modelos de predicción de riesgo tanto para el riesgo de tromboembolismo venoso, con la puntuación que ya les comenté, el Improve BTE, como para el riesgo de sangrado, el Improve Bleeding, a 2,000 pacientes hospitalizados en el Sistema de Salud de Carolina del Sur durante un año para determinar qué pacientes ameritaban profilaxis farmacológica de tromboembolismo venoso para optimizar los resultados. Este es el modelo o el árbol, ¿no? De decisión rápida y frugal que nos presentan y que nos proponen en el artículo, ¿no? Los parámetros, hay que recordar un poquito cuáles son los parámetros que se toman en cuenta en el Improve Bleeding y en el Improve BTE. Ustedes lo pueden buscar en Internet. De hecho, ya hay calculadoras en Internet en donde si ponen en el buscador Improve MedCalc, pónganle así, y les van a aparecer algunos links y algunos enlaces para que ustedes solamente puedan meter los datos y les da el puntaje directo. O sea, ya son herramientas que utilizamos, son herramientas que ya se conocen, pero que este artículo en específico trata de hacerlo mucho más rápida la toma de la decisión, siempre y cuando calcules estas dos herramientas, estos dos puntajes. Entonces, recordando rápidamente cuáles son los parámetros que toma en cuenta el Improved Bleeding, son varios y cada uno de ellos te da un puntaje diferente y al final los sumas todos y ese es el puntaje final. Toma en cuenta la tasa de filtrado glomerular. Toma en cuenta el sexo, si es masculino, si es femenino, la edad entre 40 y 84 años, si el paciente está cursando con cáncer, si tiene enfermedades reumáticas, si tiene catéter venoso central, si está ingresado en unidad de cuidados intensivos, si hay insuficiencia renal grave, si una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30, si tiene una edad por arriba de 85, si tiene un recuento plaquetario por debajo de 50,000, si ha tenido sangrados antes de su ingreso, si tiene una úlcera gastrointestinal activa. Son todos estos parámetros los que toma en cuenta el puntaje de Improved Bleeding y con base a esos parámetros te va a dar un resultado. Y en cambio, los de la BTE tienen diferentes parámetros. Toma en cuenta la edad, si es por arriba de 60, si tiene cáncer, si ha tenido una tromboembolia previa, si está ingresado en un cuidados intensivos, si hay parálisis de las extremidades inferiores, si hay trombofilia, si hay inmovilidad por arriba de 7 días, también te arroja un resultado. Entonces,
Tomando en cuenta esos puntajes, el primer paso y la primera pregunta sigue la máxima en la medicina, ¿no? Lo primero que nos enseñan en la medicina es no hacer daño. Y tomando esa premisa, ¿cuál es el riesgo del sangrado del paciente usando el improved bleeding? Si el puntaje es por arriba de 7, o sea, si es 7 o más, ¡pum! La decisión está tomada, no hay que dar profilaxis farmacológica y ahí se acabó el árbol. Es un filtro de seguridad. Ahora, si y solo si el riesgo de sangrado es bajo, es decir, es por debajo de 7, entonces y solo entonces pasamos al segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Sacar el puntaje con el Improve BTE. Y de aquí y aquí va a depender de cuál es el punto de corte que vayamos a utilizar, si es de 2 o de 4, ¿no? Si tiene un riesgo bajo, es decir, por debajo de 2 o por debajo de 4, dependiendo del punto de corte que tomes en cuenta, que los autores calcularon ambos cortes, que ahorita vamos a ver en los resultados. Pero si está muy bajito y está por debajo de este punto de corte, pues entonces tampoco se da profilaxis y también ahí se acabó. Y si está por arriba de este punto de corte, se da tratamiento y se acabó. Entonces, la verdad es que si es rápido, ¿no? Porque como ves, llegas a la decisión en uno o máximo 2 pasos, es muy eficiente. Y frugal, comentan los autores, porque según sus cálculos, este árbol de la toma de decisión apenas utiliza un 5%, un 6% de toda la información clínica que podrías llegar a considerar. O sea, se enfoca solo en lo más crítico para la toma de decisiones en los pacientes para la utilización de profilaxis de tromboembolismo venoso. Entonces, la verdad es que suena muy interesante, suena muy prometedor, es un árbol de decisión muy rápido, muy sencillo. Inclusive con las calculadoras que encontramos hoy en internet, las calculamos, vemos al paciente, si no, San se acabó, déjale profilaxis, no le dejes profilaxis y San se acabó. Entonces, pero la pregunta del millón es cómo probaron que esto de verdad funciona mejor de lo que hacemos pues normalmente, ¿no? Que lo que hacemos normalmente pues son cosas muy subjetivas, pero bueno. Entonces, usando esta metodología bastante robusta, ellos tomaron en cuenta 3 enfoques diferentes para ver el impacto de este FTT o de este árbol, pues. Primero, lo que llamaron un modelo de mejor evidencia. Es decir, usaron los datos de eficacia y seguridad que vienen en las guías de LASH, en las guías de hematología. O sea, calcularon qué pasa si aplicaras este árbol, este FTE, usando los números más aceptados de la literatura. Y aquí combinaron datos del mundo real, o sea, aquí combinaron los datos del mundo real, de una corte de pacientes de su propio hospital. Eso que dice ahí Musk es el hospital de Carolina del Sur, su propio hospital. Y entonces tomaron esos datos retrospectivos y los mezclaron con la mejor evidencia de las guías ASH y trataron de buscar un punto medio entre lo ideal y lo que pasa en su hospital, o sea, como ajustar la evidencia general a su realidad local. Y el tercero fue solamente usar los datos del mundo real de su corte en su hospital de Carolina del Sur. Y los pacientes de esta corte, nos comentan los autores, que eran pacientes hospitalizados, que estaban más de 3 días hospitalizados y que quitaron o que excluyeron a aquellos pacientes que estaban anticoagulados, aquellos pacientes posquirúrgicos, pacientes con trauma y pues nada más. Y creo que se quedaron aproximadamente con un poquito más de 1,400 pacientes para validar esta escala, este árbol de toma de decisión. Así es más o menos a grandes rasgos cómo fue que hicieron para poder validar este árbol de decisión que nos están proponiendo. Entonces, fueron 1,429 exactamente, y se llevó a cabo este estudio durante el transcurso del todo el 2022, del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Y como les comento, en pacientes hospitalizados en su hospital de Carolina del Sur, que cumplían estos criterios que les estoy comentando. Y evaluaron los riesgos de trombosis a 90 días y sangrado significativo a 14 días. Aunque hubo diferencias en el tipo de pacientes comparados con estudios previos, que ahorita vamos a ver, hubo un poco más de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, los puntajes de riesgo fueron similares. Vamos a ver los resultados. Cuando estamos viendo una escala para ver si tiene buena precisión, o sea, para predecir eventos, o sea, nos referimos que también puede distinguir esta puntuación en que si va a tener o no el problema, como por ejemplo para la escala de sangrado, si realmente puede prevenir el sangrado, puede prevenir el tromboembolismo, se utiliza una herramienta estadística que se denomina área bajo la curva, que es la que les estoy poniendo en la diapositiva. AUC significa eso. Son solo las siglas en inglés, pero significa el área bajo la curva. El área bajo la curva es un número entre el 0 y el 1. Si el AUC es de 0,5, el modelo no sirve. O sea, está adivinando, es un volado. O sea, utilizar es la calculadora o no utilizarla es exactamente lo mismo.
Pero si el AUC es de 1.0, entonces el modelo es perfecto. Siempre va a acertar. Si el AUC es de 0.7 a 0.8, se considera bueno a secas. Y si es por arriba de 0.8, es muy bueno. Entonces, así es como nosotros eh, tenemos que leer los artículos cuando nos presentan un área bajo la curva, sobre todo para los modelos, para ver qué tan efectivos son los modelos que nos están presentando, en este caso, este modelo o este árbol de toma de decisión. Entonces, ¿qué pasó en el estudio? El modelo IMPROVE para sangrado, o sea, el IMPROVE Bleeding, tuvo un AUC de 0.779, que es el que le estoy poniendo en la parte de abajo circulado y con un intervalo de confianza bastante bueno. O sea, lo que significa que predice bastante bien qué pacientes tienen riesgo de sangrar. Este modelo fue bastante bueno. Sin embargo, los autores nos comentan que a diferencia del IMPROVE Bleeding, el IMPROVE BTE fue un poco diferente. No pudieron validar externamente el score con los puntos de corte publicados originalmente. O sea, del estudio original, del estudio que se hizo originalmente, no lo pudieron validar en este estudio. Dentro de la discusión y los comentarios que se hacen dentro del artículo, nos comentan que probablemente esto haya sucedido porque la muestra era un poco más chica que la original, que el estudio inicial. Quizá la mezcla de los pacientes era diferente, sobre todo porque tuvieron una mayor cantidad de pacientes en unidad de cuidados intensivos. El 30% de los pacientes analizados estaban en unidad de cuidados intensivos en comparación del estudio original, que solamente eran el 5%. Entonces, eso podría cambiar mucho el perfil de riesgo. O sea, no sirvió exactamente como estaba previsto y como nos habían dicho en el estudio original. Entonces, lo que hicieron los autores fue validarlo, pero de manera interna. O sea, no se pudo validar de manera externa, pero lo validaron de manera interna. Usaron los mismos factores de riesgo del IMPROVE BTE, pero como que recalibraron el modelo con los propios datos de su hospital, del MUSC, del Hospital de Carolina del Sur, y ahí sí les funcionó. Ahí sí les dio un AUC muy similar al estudio original, que fue de 0.7045. Sin embargo, esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O sea, independientemente de las razones que nos dan de por qué no pudieron validar los resultados como en el estudio original, y nos ponen algunas y nos hablan sobre por qué pudiera llegar a ser esto, sí mete mucho ruido en los resultados del estudio. Que no hayan podido validarlo por X o Y razón, por cualquier tipo de excusa que ellos hayan puesto, llama mucho la atención que no hayan podido validar los resultados y solamente de manera interna. O sea, o sea, sí tiene validez, pero no tiene un peso tan significativo como si lo hubieran podido validar de manera externa. Esto quiere decir que vamos a necesitar más estudios, estudios multicéntricos, con muestras más grandes, para poder o sea, para poder realmente validar los resultados, para que este árbol de decisión realmente tenga un peso en la práctica clínica. Entonces, eso me dejó un poco de sabor agridulce con los resultados, pero bueno, ellos lo validaron con sus resultados internos, ¿no? Los árboles de decisión, el FFT y el FFTT, basados en puntajes Improve y guías ASH, fueron los que lograron las calificaciones rápidas y eficaces. Encontraron que si se tomaba un punto de corte para la profilaxis para tromboembolismo venoso igual o por arriba de 4, tenía mucha mayor precisión, del 93%. Si se utilizaba un punto de corte por arriba de 2, sí la precisión bajaba. O sea, es importante un 72%, pero no se compara contra un 93%. Y algo que es importante y que es un dato a tomar en cuenta, que es que su valor predictivo negativo fue superior al 97, al 99%. O sea, significa que si el modelo dice que el paciente no tendrá trombosis, el 99% tendrá razón. Entonces, esto da mucha confianza para evitar tratamientos innecesarios en pacientes de bajo riesgo. Y se compararon en el estudio 10 estrategias de manejo, las mejores fueron las que ya les comenté, y las peores estrategias, porque dentro de las estrategias que se tomaron en cuenta para compararlas con los de árbol de decisión, fue una, a todos darles tromboprofilaxis. Esa fue la peor de todos. Y también la segunda peor de todas fue, entonces no le damos tromboprofilaxis a nadie. Entonces, ninguna de las dos decisiones en este sentido, de no darles a nadie o darles a todos, fueron las peores. Y las mejores fueron las que se utilizaron con el árbol de decisión y con las guías, y tomando en cuenta las guías ASH. Entonces,
Dentro de sus propios resultados, los autores nos comentan que incluso usando datos reales del hospital, es decir, la validación interna, los resultados confirmaron que este árbol de toma de decisiones es el más eficiente y estimaron que hasta el 44% de tratamientos innecesarios podrían evitarse utilizando este tipo de árboles de toma de decisión y pasándolo a dinero, económicamente, comentan que podría representar un ahorro anual de $5 millones, bueno, por lo menos en Estados Unidos, porque los costos del medicamento, el tratar los sangrados menores, los sangrados mayores, los cuidados, los días de hospitalización, tomando todo en cuenta todas esas situaciones, se podrían ahorrar toda esa cantidad de dinero. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Se las leo de manera textual. En conclusión, nuestro análisis basado en un sólido marco teórico reveló que el árbol de decisión basado en FFT, guiado por una puntuación improve de tromboembolismo venoso igual o por arriba de 2 o igual por arriba de 4 y una puntuación de hemorragia igual o por debajo de 7, representa el enfoque óptimo para la profilaxis hospitalaria. Siguiendo a Spiropoulos y colaboradores, que es el autor principal del artículo del 2011, que nos presentó estos modelos predictivos. Recomendamos integrar la FFT basada en Improve y en una historia clínica electrónica. Ellos lo que nos recomiendan es que pudiéramos poner este tipo de puntuaciones y este tipo de árbol de decisiones en el expediente clínico electrónico para que nos salte la alarma de no dar profilaxis o sí dar profilaxis. Me parece que pudiera ser una buena idea siempre y cuando se validen estos resultados. En el punto de atención, o sea, en el lugar donde se está atendiendo, para aprovechar al máximo el impacto de la profilaxis de tromboembolia venosa, lo ideal sería que una mayor implementación del sistema de apoyo a las decisiones FFT fueran acompañadas de estudios prospectivos, incluyendo ensayos aleatorios pragmáticos de costo-efectividad multiinstitucionales para determinar mejor los valores socioeconómicos más amplios del enfoque propuesto para la profilaxis hospitalaria de la TEP. Ellos mismos saben que quedó como un pequeño asterisco en los resultados que obtuvieron y proponen que se hagan estudios prospectivos o que se validen estos resultados. Entonces, a manera de opinión personal, yo creo que el mensaje central es que este árbol de decisión, el FFT basada en Scores Improve, que ya usamos, o sea, que ya se conocen perfectamente eh, y podemos calcular fácilmente, pues nos da una herramienta muy concreta basada en evidencia para poder apoyar nuestra toma de decisiones, que lo hacemos de manera muy frecuente y responde justo a lo que piden las guías ASH, las guías de hematología, que es integrar la evaluación de riesgos de una forma sistemática y no solo calcular los scores. Y ya sí tener un camino un poquito más claro para dónde actuar, o sea, poder individualizar un poquito más los riesgos de los pacientes, pero de una forma un poco más estructurada. Y tienen un potencial muy grande para mejorar la calidad si logramos disminuir la tromboembolia venosa y al mismo tiempo bajar los sangrados que pudiéramos provocar por la profilaxis innecesaria. Entonces, estamos pegándole a dos indicadores clave con este tipo de herramientas, ¿no? Del tromboembolismo venoso y el sangrado, y que se pudieran llegar a practicar o poner en los expedientes electrónicos. Sin embargo, antes de decidir la profilaxis en un paciente médico agudo, podríamos hacernos dos preguntas rápidas. O sea, con estos árboles de decisión. Tiene un improve bleeding por arriba de 7, no damos profilaxis. Tiene un improve bleeding por abajo de 7, calculamos el improve BTE. Si el BTE, que en mi muy particular punto de vista es por arriba de 4, podríamos empezar profilaxis. Si está por debajo de 4, por debajo de 2, si ustedes quieren tomar ese punto de corte, pues no damos profilaxis y se acabó. Ahí se acaba el algoritmo, ahí se acaba el árbol de toma de decisiones. Sin embargo, no hay que olvidar las limitaciones que tiene este estudio. Hay que tenerlas en mente. Es un estudio retrospectivo, es modelado, los datos de validación son de un solo centro, o sea, la validación es de solamente un centro, los que utilizaron de su hospital de Carolina del Sur. Necesitamos, como los propios autores comentan, estudios prospectivos en varios hospitales multicéntricos que implementen el árbol, que midan qué pasa en la vida real, en los análisis de costo-efectividad mucho más formales. Entonces, son muy buenos los resultados que nos presentan en este estudio, son muy prometedores, pero siento que nos quedaron un poquito a deber con ese asterisco que les he venido comentando. Y pues nada, creo que es una buena herramienta, creo que es mejor que decir, pues hay que darle tromboprofilaxis a todos, no vaya a ser que nos vayan a hacer un tromboembolismo venoso, o mejor no hay que darles a nadie porque pues ya sabes cómo están los sangrados, ¿no? Este tipo de herramientas nos ayuda a la toma de decisiones individualizadas y no caer en el cliché de generalización de todos los pacientes.
Y pues nada, espero que sea de su agrado, espero que les haya ayudado. Si creen que este tipo de pláticas puede ayudarle a alguien más, compártanlo, déjenme like, déjenme un comentario, síganme y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.